Mi nombre es Mateo, y lo que les voy a contar sucedió hace unos años en una de las ciudades más hermosas, pero también más enigmáticas de toda América Latina, Antigua, Guatemala. Era una noche de esas en las que la niebla bajaba de los volcanes cercanos y envolvía la ciudad colonial como un sudario. Las farolas apenas perforaban la densa capa grisácea, y el silencio de las calles empedradas era casi absoluto, roto solo por el lejano ladrido de algún perro o el susurro del viento entre los viejos tecados de teca. Yo había viajado a Antigua buscando inspiración, buscando esa quietud ancestral que prometen sus ruinas y sus iglesias centenarias, pero encontré algo más, algo que me persigue hasta el día de hoy. En Antigua se cuenta una leyenda escalofriante, una de esas historias que los viejos susurran en las noches frías y los niños se niegan a escuchar. Se trata de la campana principal de la antigua Catedral de San José. No la que está hoy, sino una aún más antigua, cuyo metal fue fundido en el lejano año de 1781. Dicen que no era una fundición común. La historia habla de un corregidor español, un tal don Baltasar de Figueroa, un hombre cruel, cuyo nombre era sinónimo de tiranía y miseria para la población indígena. Torturaba, esclavizaba, arrebataba sus tierras y sus vidas sin piedad. Especialmente odiaba a una joven maya de nombre Soc, cuyo linaje era antiguo y respetado entre su gente. Don Baltasar la persiguió a ella y a toda su familia, hasta que no quedó nadie más que Soc. Cuando finalmente murió, no se sabe si por enfermedad o por la desesperación, su sangre caliente y llena de siglos de herencia fue supuestamente vertida en el metal incandescente de la campana. Y no solo eso. Cuando el corregidor don Baltasar finalmente fue alcanzado por la justicia divina, o quizás por la de los hombres, y su cráneo fue hallado años después, fue, según la leyenda, molido hasta convertirse en polvo y también mezclado con la aleación. Un acto de venganza póstuma o quizás una burla macabra. Así nació la campana con una liga maldita, que no buscaba llamar a la oración, sino invocar un terror profundo. La gente dice que esa campana, aunque ya no cuelga en el campanario visible, aún existe, y que a las 3:33 de la madrugada, en las noches de neblina espesa, cuando el velo entre los mundos se adelgaza, golpea 9 badaladas secas, 9 golpes que no resuenan, sino que se sienten, vibran en el pecho, congelan la sangre. Hubo un hombre muchos años antes de que yo llegara a Antigua, en 1999 para ser exactos. Se llamaba Carlos Mejía, un popular locutor de radio local, conocido por su escepticismo y su afán por desmentir mitos. Él, empuñando su grabadora y su arrogancia, decidió pasar una de esas noches de neblina en el atrio de la catedral, esperando el momento exacto para capturar el sonido y, según él, demostrar la farsa. No regresó a casa esa mañana. Fue encontrado a plena luz del día sentado en el mismo atrio, pero en un estado catatónico. Los ojos abiertos y vidriosos, el cuerpo rígido, la boca un poco abierta, incapaz de articular palabra alguna. Su mente se había ido deshecha. Su grabadora, sin embargo, fue hallada a su lado. La cinta o lo que quedaba de ella fue recuperada por un colega curioso. Lo que contenía era la prueba de que Carlos no había estado solo, ni había sido engañado por su propia imaginación. La grabación era un horror. Se escuchaban nítidamente las 9 badaladas secas, cada una más profunda y resonante que la anterior, como si el sonido viniera de lo más hondo de la tierra. Pero entre cada badalada, y este es el detalle que hiela la médula, se oía una voz femenina antigua, susurrante pero a la vez poderosa. Una voz que recitaba a una velocidad vertiginosa una genealogía completa, la genealogía de Carlos Mejía, desde su nacimiento pasando por sus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, retrocediendo siglos hasta alcanzar la época de la fundición de la campana. Una lista interminable de nombres y parentescos, pronunciados con una furia silenciosa, una maldición que se desvelaba. Era como si la voz de Soc, la mujer indígena cuya sangre fue usada, al ver su propia estirpe truncada por la crueldad del corregidor, ahora se vengara recitando la línea de sangre de aquellos que osaban escuchar su campana, que los exponía, que los identificaba, que los reclamaba. Carlos había escuchado su nombre en aquella letanía infernal. Yo había llegado a Antigua un par de años después para un proyecto fotográfico. Las noches eran mágicas, o eso creía. Esa noche en particular, la niebla era tan densa que apenas podía ver mis propias manos extendidas frente a mí. Una niebla que se metía en los huesos, que humedecía la ropa, que silenciaba el mundo. Yo estaba en mi habitación, en una vieja casa colonial de paredes gruesas, intentando dormir, pero el aire pesado, la humedad gélida no me dejaban. Miré el reloj de mi mesita de noche. 3:10 de la madrugada. Un escalofrío me recorrió la espalda.
Recordé la leyenda de la campana, la historia de Carlos. Nunca fui un hombre supersticioso, pero la atmósfera de Antigua en medio de esa neblina era distinta, opresiva. El aire se sentía espeso, cargado de algo invisible. Escuché un crujido en el pasillo, un lamento lejano del viento que se colaba por alguna rendica. Mi corazón comenzó a latir con fuerza contra mis costillas. Un presentimiento helado innegable se apoderó de mí. 3:32. El silencio se volvió ensordecedor. Podía sentir la respiración de la noche en mi ventana, fría, expectante. No había grillos, no había perros, nada. Solo el pesado palpitar de mi propio miedo. Y entonces llegó. No fue un sonido que escuché con los oídos. Fue una vibración que sentí en las plantas de mis pies, que subió por mis piernas, por mi columna vertebral, hasta mi cabeza. Un golpe seco, profundo, resonante, que venía de las entrañas de la tierra. Una badalada. Mi garganta se secó. Mis ojos se abrieron como platos en la oscuridad. El sonido se disipó lentamente, dejando un eco intangible en el aire. Y justo después, como un susurro apenas audible, como un zumbido de 1000 insectos antiguos, creí escuchar una voz. No una voz clara, sino una cacofonía de palabras ininteligibles, rápidas, superpuestas. Mi mente gritó, era real, todo era real. Mi cuerpo reaccionó por instinto. Salí de la cama de un salto, mi corazón martilleando como un tambor de guerra en mi pecho. Me vestí a tientas, con manos temblorosas, mis ojos fijos en la ventana. No podía quedarme. No podía escuchar el siguiente golpe, ni los que le seguirían. La voz, las palabras, la genealogía, no quería escuchar mi nombre, no quería ser el siguiente. Otro golpe, la segunda badalada. Esta vez la vibración fue más fuerte, la sensación de que algo se retorcía en el subsuelo era abrumadora. Y la voz, no era un susurro esta vez. Era un murmullo creciente, una letanía que parecía formarse en el aire a mi alrededor. Una acumulación de sílabas ancestrales pronunciadas con una velocidad inhumana. Podía sentir el frío en mi piel, la piel de gallina erizándose en mis brazos. Una presencia que me conocía. No lo pensé 2 veces. Abrí la puerta de la habitación con un golpe sordo y salí corriendo. Corrí por el pasillo de la vieja casona, por las escaleras de piedra. Abrí la puerta principal de madera pesada y salí a la calle sin mirar atrás. La neblina me envolvió al instante. Era como correr dentro de una nube densa y fría. Mis pasos resonaban en el empedrado, rápidos, desesperados. Podía sentir el aire helado en mis pulmones, pero a pesar del ruido de mis propios pies creía escucharla. Esa voz no se detuvo, parecía seguirme a mis espaldas, a mi lado. Un canto lúgubre, una enumeración sin fin que se hacía más nítida con cada paso que daba. Era como si mi propia historia, mi propia sangre estuviera siendo expuesta al viento, al frío, a la oscuridad. No sé cómo lo logré, pero corrí sin rumbo, a ciegas por las calles retorcidas de Antigua, hasta que vi las luces de un puesto de café que abría temprano. Era la única señal de vida, un faro en medio de la niebla. Entré cadeando, sudando a pesar del frío, mis piernas temblando. Me senté en una silla, tratando de recuperar el aliento. El reloj de la pared marcaba las 4 de la madrugada. Ya había terminado. Nunca volví a Antigua por la noche, ni una sola vez, y cada vez que una neblina espesa desciende sobre la ciudad donde ahora vivo, mi corazón se acelera y un escalofrío me recorre la espalda, porque la campana del corregidor maldito y la voz de Sock siguen esperando y siguen hablando. Mi nombre es Mateo. Estaba en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, allá por el otoño de 2002. Era una época de niebla constante, de noches que se sentían más largas y frías de lo habitual, y de historias que parecían arrastrarse desde los rincones más oscuros de las viejas casonas coloniales. San Cristóbal es un lugar mágico, sí, pero su magia a veces tiene un lado antiguo y muy oscuro. La historia que les cuento no es mía en su origen, pero se volvió parte de mi vida de una manera que todavía hoy me congela la sangre. Todo giraba en torno a la vieja parroquia de Santo Domingo, con sus muros desgastados por los siglos, su atrio que parecía contener ecos de un pasado violento, y más específicamente sobre la campana mayor de su campanario. Una campana de bronce enorme, dicen que fundida a finales del siglo XVIII. En 1781 para ser exactos. La leyenda local contaba en susurros que esa campana no era de metal puro. Hablaban de una aleación maldita. Se decía que en su fundición, bajo el calor infernal del crisol, un cruel encomendero español de la época colonial, don Alarico de Guzmán, había ordenado arrojar el cráneo de uno de sus capitanes que lo había traicionado de alguna forma brutal. Pero eso no era lo peor. Lo que realmente helaba la sangre era la adición forzada de la sangre de Xochitl, una joven indígena Tzotzil, cuya familia había sido despojada de sus tierras y cuya vida había sido truncada por la barbarie de aquel encomendero sin alma.
La maldición no era solo por la sacrílega mezcla, sino por la injusticia. La campana se había convertido en un monumento mudo a la crueldad y a la venganza silente. Se rumoreaba que esa campana, la campana de Santo Domingo, tocaba por sí sola. 9 badacadas secas, ahogadas, resonando en el silencio absoluto de las 3:33 de la madrugada. Y quienes la escuchaban con atención decían que entre badacada y badacada, si la niebla era lo suficientemente densa y el miedo lo suficientemente profundo, se podía oír algo más, un susurro, una voz, la voz de Xochitl tejiendo una madeca de nombres. Yo nunca fui un hombre de fe ciega. Más bien era un tipo pragmático que gustaba de las explicaciones lógicas. Pero San Cristóbal tiene un aire que te envuelve, que te hace cuestionar todo. Conocía a un radialista de una estación local, Ricardo Herrera, un hombre aún más escéptico que yo, quizás. Ricardo era de esos que se enorgullecían de desenmascarar charlatanes y desmentir mitos. En 1999 o quizás un poco antes. Él decidió que era hora de desmitificar la campana de Santo Domingo. Se lo tomó como un reto personal. Una noche, de esas en que la niebla bajaba tan densa que no se podía ver más allá de la punta de los dedos, Ricardo se preparó, armó su equipo de grabación en el campanario de la iglesia. Micrófonos de alta sensibilidad, una grabadora de bobina abierta, pilas de repuesto. Se instaló solo en la más completa oscuridad, esperando la hora fatídica. Me contó después, antes de lo que pasó, que el silencio era ensordecedor. Un silencio que cruquía, que te presionaba los tímpanos, roto solo por el goteo de la humedad en las viejas piedras y el latido desbocado de su propio corazón. La madrugada del día siguiente encontraron a Ricardo, no en el campanario, sino en una banca del parque central cerca de la iglesia. Estaba catatónico. Sus ojos, ficos y abiertos, parecían mirar a través de todo y de nada al mismo tiempo. No respondía a nada. Solo un murmullo ininteligible, un balbuceo constante que nadie podía descifrar, salía de sus labios secos. El miedo se había grabado en su rostro de una forma que nunca había visto. Era como si hubiera mirado directamente al abismo y el abismo lo hubiera devuelto, pero sin su alma. Lo internaron en un hospital, pero ningún médico pudo dar con la causa de su estado. Los psiquiatras hablaban de un shock traumático severo, pero no podían explicar la fijación en su mirada, esa ausencia absoluta. Yo lo visité una vez y el escalofrío que me recorrió al verlo fue peor que cualquier historia de fantasmas. Su mirada era la de alguien que había presenciado lo impensable, que había sido despojado de su razón. La grabadora de Ricardo fue recuperada. La cinta, un rollo de magnetófono polvoriento, fue examinada. Al principio, no encontraron nada inusual, solo las 9 badacadas, secas, profundas, como si el hierro de la campana estuviera enfermo, pero alguien, un técnico de sonido que trabajaba con Ricardo, un hombre con una fascinación por lo paranormal, hizo una copia clandestina, y fue él quien la escuchó con una atención obsesiva, filtrando el audio, amplificando las frecuencias más bajas, y ahí estaba, entre la segunda y la tercera badacada, un murmullo. Apenas perceptible al principio, pero luego, con la amplificación adecuada, la voz se hizo clara. Era una voz femenina, antigua, desgarradora, y recitaba nombres, una letanía de nombres a una velocidad vertiginosa casi inhumana, y no eran nombres cualquiera, eran los nombres de la genealogía completa de Ricardo Herrera. Siglo tras siglo, padre tras hijo, madre tras hija, remontándose a la época de la fundición de la campana. Quizás incluso más allá. La voz iba construyendo un árbol genealógico, rama por rama, persona por persona, con una precisión aterradora, como si lo conociera desde antes de que naciera. La voz de Xochitl. La maldición era que al escuchar su linaje, se convertía en el linaje de aquel que escuchaba. Un conocimiento que despojaba al oyente de su identidad, fusionándolo con la memoria de la injusticia. La cinta circuló entre unos pocos. Yo fui uno de los que la escuchó. En la oscuridad de mi pequeña habitación, con los auriculares apretados contra mis oídos. El sonido de las badacadas me golpeó el pecho, un sonido que vibraba con una malevolencia palpable, pero fue la voz, esa letanía incomprensible de nombres susurrados con una velocidad insana, lo que me rompió por dentro. Sentí un frío glacial en la nuca, como si algo estuviera justo detrás de mí, respirando, observando. Y conociendo cada uno de mis ancestros, mi mente empezó a tejer posibles lazos, a preguntarme si yo tenía alguna conexión, si mi propio linaje sería conocido por esa voz espectral. El terror no era la amenaza física, era la invasión de la identidad. La idea de que una entidad ancestral pudiera recorrer tu historia personal hasta el inicio de los tiempos, como si tus padres y abuelos no fueran más que una lista de palabras para un ritual de venganza. Era la despersonalización total.
Después de escuchar la grabación, la ciudad de San Cristóbal se transformó para mí. Cada sombra, cada rincón de niebla, cada sonido lejano de una campana me provocaba un sobresalto. Dormía con la luz encendida, con la sensación constante de ser observado. Sentía que el aire mismo de la ciudad se había vuelto cómplice de algo muy antiguo y malévolo. Empecé a sentir una opresión en el pecho, una ansiedad que no me dejaba. Me preguntaba si la voz, si Xochitl, si ella ya conocía mi nombre, si ya conocía el nombre de mi padre y el de mi abuelo, si ya había empezado a recorrer mi propio árbol genealógico. Una noche particularmente cálida y con una niebla tan espesa que parecía algodón que se arrastraba por las calles, me encontraba desvelado. Eran las 3 de la mañana. Me levanté de la cama incapaz de conciliar el sueño y me acerqué a la ventana. El silencio de la ciudad era absoluto, roto solo por el distante ulular de algún perro. La niebla lo envolvía todo, dándole a los edificios una silueta fantasmal. Miré mi reloj, 3:32. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Escuché con una atención que nunca había dedicado a nada en mi vida. El aire se volvió pesado. El tiempo parecía detenerse. 3:33. Un sonido grave, profundo, resonó en la noche. La primera badacada de la campana de Santo Domingo, seca, mortal. No era solo un sonido, era una vibración que sentí en los huesos. La piel se me erizó. Aguanté la respiración. Un silencio. Luego la segunda, más profunda aún, y entonces en el breve, agonizante silencio entre la segunda y la tercera badacada lo percibí, no era claro, era un murmullo apenas audible, arrastrado por la niebla, una cadencia rápida y monótona de lo que sonaban como nombres, innumerables nombres susurrados con una velocidad que desafiaba lo humano acercándose, como un rosario oscuro que se desgranaba en el viento. El pánico se apoderó de mí con una fuerza brutal. No pensé, no tuve tiempo de racionalizar. Mis piernas se movieron solas. Recogí lo esencial, lo primero que encontré, las llaves del coche, una pequeña mochila con algo de dinero. Salí de mi casa sin mirar atrás, sin siquiera cerrar la puerta con llave. Subí al coche, temblando, y arranqué el motor. La niebla me envolvía, pero solo tenía una idea en la mente: huir. Lejos de la campana, lejos de la voz, lejos de San Cristóbal. Mientras salía a toda velocidad de la ciudad por la carretera que se perdía en la oscuridad y la niebla, sentí que los murmullos me seguían, que la voz de Xochitl ya me había encontrado, ya había empezado a tejer mi propia genealogía, y que no pararía hasta terminarla. Y que un día quizás también yo sería encontrado, con la mirada perdida en el vacío. Nombre es Mateo. Esta historia que les voy a contar sucedió en Sucre, Bolivia, hace ya varios años, alrededor de 2005. Aunque sus raíces se hunden mucho más profundo en la época colonial, en un tiempo de sombras y crueldad inaudita que pocos quieren recordar. No es un cuento de fantasmas cualquiera, sino algo que se aferra a la médula de mi ser, una verdad oscura que se ha incrustado en mi alma y que me persigue hasta el día de hoy sin tregua, sin descanso. En Sucre, la ciudad de los 4 nombres, donde cada callejón empedrado parece susurrar secretos antiguos y cada casa colonial guarda historias silenciadas por el tiempo, existe una leyenda que pocos se atreven a mencionar en voz alta, especialmente cuando el sol se oculta y la noche envuelve la ciudad en su manto. Se trata de la campana mayor de la Catedral Metropolitana, una mole de bronce imponente que ha presidido la Plaza 25 de Mayo por siglos, testigo silencioso de innumerables amaneceres y atardeceres. No es su tamaño colosal lo que realmente aterra a los lugareños más supersticiosos, sino la escalofriante composición que se dice que contiene en su corazón metálico una historia de iniquidad y venganza que perdura en cada uno de sus repiques. Cuentan los viejos, aquellos que aún conservan la memoria oral de sus ancestros, quienes transmitieron estas historias susurrándolas de generación en generación, que en el año 1781, cuando la campana fue fundida en los talleres coloniales, el corregidor de la época, un hombre de apellido Vargas, era conocido por su depravación y su brutalidad sin límites. El capitán Don Ramiro de Vargas había sido un tirano, un patrón de minas y un negrero despiadado que amasó su inmensa fortuna con la sangre, el sudor y las lágrimas de los pueblos indígenas explotados y los esclavizados africanos traídos a la fuerza. Su crueldad no conocía límites, y su nombre era sinónimo de terror. Una de estas almas atormentadas por su yugo era una mujer, una afrodescendiente llamada Catalina, de linaje fuerte y espíritu indomable, que a pesar de todo se atrevió a levantar la voz contra la injusticia del capitán Vargas.
Por su insolencia y en un intento macabro por borrar cualquier rastro de su existencia y de su descendencia, Vargas la torturó de las formas más inhumanas y maquinables. Y en un acto de crueldad inimaginable, ordenó que su sangre, aún caliente y palpitante de vida, fuera mezclada con el metal fundido de la campana. No solo eso, sino que también, de un modo siniestro, su propio cráneo, o lo que quedaba de él tras una muerte violenta a manos de algunos de los oprimidos, que se alzaron en un acto desesperado de resistencia, fue arrojado a la caldera hirviente. Así el hierro y el cobre se unieron a la venganza latente, a la maldición silenciosa de Catalina y a la maldad encapsulada de Vargas, creando un artefacto de terror. Desde ese día funesto, se dice que esa campana no solo repica el paso del tiempo, sino también las almas atormentadas que se aferran a ella esperando justicia. La leyenda más escalofriante de todas, y la que inexplicablemente puso mi vida de cabeza, es que a las 3:33 de la madrugada, en las noches más densas, neblinosas y ominosas, la campana mayor emite 9 badaladas secas, huecas, que resuenan de una manera que estremece el alma hasta sus cimientos. No es el repique normal que marca las horas. Es un sonido gutural, cavernoso, que parece rasgar el velo que separa este mundo del otro, un llamado desde el abismo. Se dice que quien escucha estas badaladas en el silencio sepulcral y sobrecogedor de la madrugada atrae sobre sí una atención indescriptiblemente macabra, una mirada desde el más allá que ya nunca se apartará de ti. Muchos han tratado de desmentir esta historia, de reducirla a mera superstición rural o a una fantasía de viejas chismosas. El caso más notorio fue el de un radialista local, un hombre llamado Claudio Rocas. Era un tipo escéptico empedernido, de esos que creen solo lo que ven, lo que pueden tocar y lo que puede ser grabado y analizado científicamente. En el año 1999, Claudio, con su peculiar arrogancia intelectual, decidió que era hora de desmitificar la leyenda para siempre. Armado con un grabador de cinta de carrete de alta calidad, uno de los mejores de la época, y con un micrófono direccional que podía captar el más mínimo susurro, se apostó en la Plaza 25 de Mayo, en un banco de piedra frío y húmedo, muy cerca de la fachada principal de la catedral, una madrugada de neblina tan espesa que parecía masticable. Su intención era capturar el silencio absoluto, o tal vez el ulular del viento, y luego, la evidencia en mano, reírse públicamente de la superstición en su popular programa de radio. Nunca llegó a reírse. A la mañana siguiente encontraron a Claudio. No estaba herido físicamente, no había rastro de violencia externa, pero su mente se había ido desvanecido en el vacío. Estaba en un estado catatónico profundo, sentado en el mismo banco, los ojos abiertos y vidriosos, fijos en un punto invisible y aterrador en la distancia. La boca ligeramente entreabierta, como si hubiera intentado gritar con todas sus fuerzas, pero el sonido se le hubiera ahogado en la garganta, negándose a salir. No respondía a nada, solo una respiración tenue, casi imperceptible, que apenas movía su pecho. Permaneció así por el resto de sus días, un cascarón vacío de lo que una vez fue un hombre. Un cuerpo con los ojos de un alma perdida. La grabación de Claudio fue recuperada, aunque de forma clandestina, pasando de mano en mano entre los curiosos y los más osados. Al principio, al reproducirla, solo se escuchaba el viento gélido que silbaba a través de la plaza, el crujido de las ramas desnudas de los árboles y los sonidos habituales de la madrugada sucrense, amplificados por el micrófono. Luego, a las 3:33 exactas, se escucharon las 9 badaladas. Don, 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 cada una más seca, más hueca, más perturbadora que la anterior, resonando con una profundidad que helaba la sangre. Pero no era solo el sonido del bronce masivo golpeando el badajo. Entre cada repique, casi imperceptible al principio, había algo más, un matiz oscuro, una interferencia. Una voz femenina, rápida, casi un susurro sibilante que se arrastraba por el aire, pero increíblemente clara una vez que la oreja se acostumbraba a su cadencia. No decía palabras inteligibles al principio, parecía un murmullo constante, acelerado, como si 1000 palabras se amontonaran en un segundo, compitiendo por salir. Pero al escuchar con audífonos de buena calidad, al concentrarse con una atención casi dolorosa, al reducir la velocidad de la cinta milimétricamente, lo que se reveló fue el horror puro, una verdad desgarradora. La voz recitaba nombres, nombres y más nombres, no solo nombres, sino una genealogía. La genealogía completa de Claudio Rocas, regresando siglos, generación tras generación, eslabón tras eslabón, hasta los mismos años de la fundición de la campana, hasta la época del brutal capitán Vargas y la desdichada esclava Catalina. Era la voz de Catalina, iracunda y eterna.
la madre cuyo linaje fue violentamente interrumpido por la crueldad más vil, ahora vengándose, contando la linaje de aquellos que se atreven a escuchar su lamento ancestral. La maldición era clara, grabada en el éter: quien escucha las badaladas de esa campana es nombrado. Y al ser nombrado por ese espíritu vengativo, su destino se entrelaza irremediablemente con el de la campana, con el de la venganza incesante de Catalina, con una oscura deuda que nadie en su sano juicio querría pagar. Yo, Mateo, nunca fui de creer en estas cosas. Siempre me consideré un tipo práctico, un hombre de ciencia hasta cierto punto. Las leyendas eran para los niños o para los turistas, pero esa noche lo cambió todo. Esa noche desgarró el velo de mi escepticismo y me arrojó a un abismo de terror que aún hoy me hace temblar. Era una madrugada de principios de octubre, la ciudad envuelta en una niebla densa y fría que se colaba por todas las rendijas, penetrando hasta el tuétano de los huesos. Yo regresaba a casa después de una larga noche de trabajo, un turno extra que me había dejado exhausto, con los músculos adoloridos y la mente embotada. Las calles estaban completamente desiertas, los faroles apenas perforaban el manto blanquecino, y el silencio era tan profundo que el sonido de mis propios pasos sobre el empedrado resonaba como un tambor lejano en la quietud de la noche. Podía sentir el frío en mis huesos, una humedad pegajosa que calaba hondo en la ropa y en la piel, y una extraña opresión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto pesado, casi irrespirable, cargado de algo intangible y ominoso. Mientras cruzaba la Plaza 25 de Mayo, mi ruta habitual, la imponente figura de la catedral se alzaba ante mí fantasmal y etérea, apenas visible entre la niebla envolvente. Las agujas del reloj de la torre, apenas distinguibles, marcaban casi las 3:30. Un escalofrío helado inexplicable me recorrió la espalda, erizándome el vello de la nuca. Pensé en la leyenda, en el trágico destino de Claudio Rocas. Una sonrisa incrédula, casi despectiva, se dibujó en mis labios resecos. ¡Qué tontería!, pensé para mis adentros. Pura superstición de ignorantes. Pero la niebla, densa como un sudario, el silencio absoluto que solo el frío puede traer. El ambiente gélido y esa extraña pesadez en el aire, todo conspiraba para crear una atmósfera pavorosa, premonitoria. De repente el aire vibró con una intensidad inusual, un sonido grave, seco, que pareció nacer de las profundidades de la tierra. Don, la primera badalada. No fue un repique normal, no el sonido amistoso de las campanas que marcan el tiempo. Fue como un golpe sordo, un martillazo brutal en el corazón de la ciudad. Un impacto que vibró en el suelo bajo mis pies. El sonido viajó a través de la niebla, envolviéndome por completo, haciéndome sentir que venía de todas partes y de ninguna a la vez, una presencia acústica que me rodeaba. Mi sonrisa se borró al instante, reemplazada por una mueca de pura incredulidad y un principio de miedo. Un sudor frío, helado, empezó a correr por mi espalda, resbalando bajo mi camisa. Don, la segunda badalada, más cercana, más intensa, más resonante que la anterior. Sentí un nudo de terror apretándose en el estómago, como si 1000 arañas de hielo corrieran por mis venas. Mis ojos se fijaron en la oscura silueta de la torre, o lo que podía distinguir de ella entre la neblina, esperando la tercera. El tiempo pareció ralentizarse hasta detenerse, cada segundo una eternidad angustiosa, cada pulsación de mi corazón un tambor que resonaba en mis oídos. La niebla pareció cerrarse más a mi alrededor, volviéndose más densa, más sofocante, susurrando secretos invisibles en el oído de mi mente. Don, la tercera badalada. Esta vez fue como si el sonido no proviniera de la torre, sino de justo detrás de mí, o quizás de dentro de mi propia cabeza, a pesar de la considerable distancia hasta la catedral. Me giré bruscamente, con el corazón martillándome en el pecho como un pájaro encaulado. No había nada. Solo la niebla inerte, blanca y silenciosa, tan espesa que no permitía ver más allá de un par de metros. Pero sentí una presencia innegable, como si no estuviera solo, como si algo invisible, antiguo y malicioso me observara fijamente desde la opaca bruma, su mirada perforando mi ser. Una sensación cálida se aferró a mi nuca, un escalofrío que no se iba, erizándome los pelos de todo el cuerpo. Mi respiración se volvió superficial. Errática, pequeños jadeos que se perdían en el aire frío. El pánico empezó a crecer en mi interior, una semilla oscura que germinaba a pasos agigantados. Es solo la leyenda, me decía a mí mismo, con la voz temblorosa de la razón. Es solo la niebla, el cansancio. Pero la imagen de Claudio Rocas, catatónico, los ojos vacíos, apareció en mi mente con una claridad espantosa. Y la grabación, la voz de Catalina en la grabación clandestina. La que recitaba nombres. Don, la cuarta badalada, y entonces lo escuché, un murmullo, muy bajo al principio, casi inaudible como el roce de hojas secas en un día sin viento, un susurro que parecía venir de la niebla misma o del viento que no existía, parecía estar,
Cerca, demasiado cerca para mi gusto, para mi cordura. Don, la quinta badalada. El murmullo se hizo más claro, más inteligible. Una voz femenina. Rápida, demasiado rápida. Atropellando las palabras. Mi sangre se heló en mis venas, sintiendo el frío de la muerte. Lo entendí, era la voz de Catalina. Estaba empezando a recitar. La maldición, mi nombre, mi historia. Un miedo primario ancestral tan profundo que sentí que mis entrañas se retorcían, se apoderó de mí por completo. No era solo el sonido ni la voz, era la certeza abrumadora, ineludible, de que esa voz me estaba nombrando, que estaba rastreando mi historia, mi linaje, conectándome de forma irreversible con esa campana maldita, con el brutal capitán Vargas, con la desdichada Catalina y su eterna sed de venganza. Con cada badalada, con cada sílaba murmurada, sentía que una cuerda invisible, pero de acero, se ataba a mi alma, tirando de mí hacia un abismo de terror incomprensible, arrastrándome a la perdición. Mis piernas reaccionaron antes que mi mente consciente. Corrí sin rumbo fijo, sin mirar atrás, el sonido de las badaladas resonando en mi cabeza y el murmullo acelerado de la voz de Catalina persiguiéndome a cada paso, taladrando mis tímpanos. Don, 6, 7, 8, no quise escuchar la novena badalada. No quise escuchar mi nombre completo, mi genealogía desvelada por un espíritu vengativo sellando mi destino. El aire gélido se volvió un muro denso. Mis pulmones ardían con un dolor punzante, mis músculos gritaban piedad, pero no me detuve. Corrí por las calles desiertas, tropezando con las piedras del empedrado, sin importarme nada más que alejarme de ese sonido espectral, de esa voz infernal. Llegué a la terminal de buses, empapado en sudor frío, tiritando de un miedo paralizante, un terror que jamás había experimentado ni en mis peores pesadillas. Mi mente estaba en blanco, mi cuerpo en modo de supervivencia. No pensé, solo compré el primer boleto disponible, sin importar el destino, sin mirar a dónde me llevaría. Necesitaba salir de Sucre, necesitaba alejarme de esa campana, de esa niebla que ahora me parecía el aliento de un ser maligno, de esa voz que aún resonaba, clara como el cristal en mis oídos, en lo más profundo de mi mente. Desde aquella noche aciaga nunca he vuelto a Sucre. Han pasado años, sí, pero el tiempo no ha curado la herida, no ha borrado el recuerdo. A veces, en las noches de insomnio, cuando el silencio es demasiado profundo y la oscuridad me envuelve por completo, aún creo escuchar un lejano don y el susurro acelerado de una voz femenina arrastrando nombres. Reviso mi árbol genealógico compulsivamente, con un terror que no disminuye, sino que se intensifica con cada año que pasa. ¿Hasta dónde habrá llegado la voz? ¿Cuántos nombres habrá dicho antes de que huyera como un cobarde? ¿Y qué significa que no escuché el final de su letanía? El terror de no saber, de vivir con la certeza de que mi nombre, mi historia, está incompleta en la memoria de un espíritu vengativo, es una tortura constante, un veneno lento. Y a veces, cuando un aire helado me roza la nuca en la solitud de mi habitación, siento esa presencia otra vez. Siento que me observa, y sé, con una certeza espeluznante, que ella no ha terminado de contar mi historia, nunca lo hará. Mi nombre es Mateo. Esta historia, una sombra fría que aún me persigue, ocurrió hace 7 años en Santa Lucía de los Páramos, un pueblo donde el tiempo parece haberse detenido, entre las montañas brumosas de Colombia. Era un lugar donde el aire siempre olía a tierra húmeda y a piedra antigua, donde las campanas de la iglesia marcaban no solo las horas, sino también el pulso de una leyenda que pocos se atrevían a pronunciar en voz alta. Yo era un joven periodista, con la arrogancia típica de quien cree que la razón puede desentrañar cualquier misterio. Me dedicaba a un podcast sobre leyendas urbanas, buscando siempre la chispa de lo real detrás de lo fantástico. Santa Lucía de los Páramos, con su imponente parroquia de San Ambrosio, su neblina perpetua y sus calles empedradas, era el escenario perfecto para mi siguiente episodio. La leyenda que me atrajo como un imán era la de la campana maldita. Decían que la campana principal de la parroquia de San Ambrosio, fundida allá por el lejano año de 1781, llevaba en su aleación un secreto oscuro, un eco de crueldad y desesperación. Se murmuraba que en su fundición, bajo la supervisión del capitán Don Rodrigo de Guzmán, un encomendero conocido por su sadismo y su puño de hierro, se habían vertido ingredientes impíos. No solo cobre y estaño, sino también el cráneo triturado del propio Guzmán, quien, según la historia, había muerto de forma espantosa y misteriosa poco después de la fundición, y la sangre fresca de Naomi, una joven esclava que había osado desafiarlo y que fue sacrificada brutalmente en un ritual oscuro para, supuestamente, dotar a la campana de una voz eterna. La maldición era simple y aterradora. La campana, la más grande de la parroquia, no sonaba por sí sola salvo una vez.
9 badaladas secas, huecas, gélidas, a las 3 de la mañana con 33 minutos. No era un sonido cualquiera. Decían que quien las escuchara, especialmente si estaba solo y consciente, corría el riesgo de que la campana le revelara un secreto que la cordura no podía soportar. En el pueblo, la gente se santiguaba al pasar por la iglesia en la madrugada, y nadie, absolutamente nadie, se atrevía a estar cerca de ella a esa hora fatídica. Mi amigo, Ricardo, era tan escéptico como yo, o al menos lo era al principio. Él trabajaba en una radio local y compartía mi fascinación por desmitificar las leyendas. Planeamos grabar el sonido de la campana. Nuestro objetivo era documentar el silencio, el repique normal del reloj o quizás algún golpe del viento, pero no la maldición. Queríamos demostrar que era solo folclore, que la mente humana inventaba monstruos donde no los había. La primera noche, la niebla era tan espesa que las farolas de las calles parecían flotar en un mar blanco. Ricardo se armó de valor, o de lo que él creía que era valor, y se instaló en el campanario. Llevaba su equipo de grabación más sofisticado, su mente llena de ideas racionales. Yo lo esperaba en la plaza, sintiendo un frío que iba más allá del clima. Un escalofrío que se me metía en los huesos. El silencio era opresivo, roto solo por el susurro del viento entre las tecas viejas y el lejano aullido de algún perro. Pasaron las horas eternas lentas. El reloj de la torre, un mecanismo oxidado, marcó las 3. Después el minuto 27, el 28, el 29. Cada segundo era un golpe en mi propio pecho. A las 3:33, el pueblo entero contuvo la respiración, incluso en sueños. Y entonces ocurrió. 9 badaladas, secas, huecas. No eran el sonido melodioso que uno esperaría de una campana de iglesia. Eran golpes de metal contra metal, un sonido que vibraba en el aire denso y se clavaba directamente en el alma. Cada badalada era como un martillazo en el yunque de mi propia incredulidad. No se parecían a nada que hubiera escuchado antes, carecían de resonancia, de vida, eran muerte pura. Un silencio pesado y absoluto siguió a la 9ª badalada. La neblina en ese instante pareció apretarse a mi alrededor, una mortaja fría y húmeda. Esperé a Ricardo, mi corazón latiendo como un tambor frenético contra mis costillas. 1 minuto, 2, 5. Nada. Empecé a sentir un pánico primordial. Algo no andaba bien. Sabía que no andaba bien. Corrí hacia la parroquia, mis pasos resonando absurdamente fuertes en las calles vacías. La puerta de la iglesia estaba entreabierta, un portal a una oscuridad más profunda. Subí las escaleras de caracol del campanario, cada crujido de la madera vieja haciéndome saltar. La linterna de mi teléfono apenas rasgaba las sombras. El aire se volvió más denso, más frío, con un olor metálico, casi a óxido y sangre antigua. Lo encontré en el suelo, acurrucado en una esquina, cerca de la base de la enorme campana. Ricardo no estaba herido. No había sangre, no había signos de lucha. Pero su mirada, sus ojos estaban abiertos de par en par, vidriosos, fijos en un punto invisible, vacíos de toda vida, de toda conciencia. Su cuerpo temblaba ligeramente, un escalofrío incesante que no era de frío. Balbuceaba, pero no palabras, solo un murmullo constante, indescifrable como un zumbido de insectos. Era como si su mente se hubiera desprendido, se hubiera roto, se hubiera ido muy lejos. Estaba catatónico. Lo llevamos al hospital del pueblo, luego a un centro especializado en la capital. Los médicos no encontraron nada. Sus funciones vitales estaban perfectas, pero su mente, su espíritu, estaba ausente. Se había convertido en un cascarón vacío. La grabación tenía que ser la grabación. El equipo de Ricardo estaba intacto, aún registrando. Con manos temblorosas lo recuperé, de vuelta en mi habitación. Con las persianas cerradas para que ni un rayo de luz se colara, me senté frente al reproductor. Mis manos sudaban, mis dedos parecían plomo al presionar el botón de reproducir. Se escuchó el silbido de la estática, el tenue sonido del viento en el campanario, luego los 9 golpes, secos, helados, inconfundibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y después de la 9ª badalada, en medio del silencio que no debía existir. Una voz no era un grito, no era un lamento, era un susurro. Una voz femenina antigua, áspera como la tierra seca, pero extrañamente clara. No era fuerte, pero llenaba la habitación, llenaba mi cabeza. Hablaba a una velocidad vertiginosa, un torbellino de palabras ininteligibles al principio. Me esforcé por concentrarme, por entender. Mis oídos dolían por el esfuerzo. Y de pronto una palabra, otras se volvieron claras. Nombres, apellidos, lugares, era una letanía, una genealogía. La voz recitaba linajes,
padre de tal, hijo de cual, nacido en tal fecha, de tal lugar, volvía siglos atrás, más allá de lo que la memoria o los registros podían alcanzar, y lo más aterrador no eran nombres genéricos, eran nombres que reconocía, nombres de familias de Santa Lucía, nombres de gente que yo conocía, mis propios vecinos. La voz era la de Naomi, la esclava sacrificada. La leyenda decía que el capitán Guzmán había cortado su linaje, que su descendencia había sido aniquilada por su crueldad. Y ahora ella se vengaba no quitando la vida, sino narrando la vida, la sangre, la ascendencia de aquellos que se atrevían a escuchar, remontándose en el tiempo a la época de la fundición del Sino, revelando conexiones incómodas, verdades ocultas en el árbol genealógico de cada quien. La venganza era una confesión, una imposición de la historia. La voz se aceleraba, se volvía más febril, más intensa. Los nombres se entrelazaban, se superponían y pude percibir un patrón. Las familias que la voz mencionaba, sus antepasados, todos tenían alguna conexión con el capitán Don Rodrigo de Guzmán, con sus tierras, con sus crímenes, con la complicidad de un sistema cruel. Ricardo, el pobre Ricardo, probablemente había escuchado su propia genealogía, una historia de la cual no era consciente, pero que su sangre recordaba. Su mente no pudo soportar el peso de esa verdad ancestral, ese espejo oscuro de su propia existencia. Me levanté de un salto con el corazón en la garganta. Necesitaba apagarlo, parar esa cascada de nombres que empezaban a sonar cada vez más cercanos, demasiado cercanos. Mi mano temblaba, no atinaba al botón. La voz se volvió un murmullo amenazante, una serpiente sibilante que se enroscaba en mi oído. Pude discernir un par de nombres, los apellidos de mi abuela materna, de un tío abuelo que yo ni siquiera había conocido. Un escalofrío me recorrió hasta lo más profundo del alma. La voz se acercaba a mí, a mi propia historia, a mi propia línea de sangre. Estaba a punto de escuchar mi propia genealogía, los secretos que se ocultaban en mi pasado, los fantasmas que mi propia familia quizás había querido enterrar. Mi respiración se volvió errática. Mi garganta se cerró, apagué el reproductor de golpe con un grito ahogado. El silencio que siguió fue más aterrador que la voz. Era un silencio que me sabía a condena, a un secreto que había sido interrumpido, pero no olvidado. Sentí que los nombres que había escuchado se habían incrustado en mi memoria, un parásito pez psíquico que no me abandonaría. Esa misma noche recogí mis cosas con manos temblorosas. No me detuve a mirar atrás, no me despedí de nadie. Simplemente huí de Santa Lucía de los Páramos, de la neblina, de las calles empedradas, de la sombra de la parroquia de San Ambrosio y sobre todo de la campana maldita. Conducía a toda velocidad, la imagen de los ojos vacíos de Ricardo grabada en mi mente, la voz de Naomi susurrando en los ecos de mi memoria. Nunca he vuelto. El recuerdo de esa noche, la sensación de estar siendo vigilado por un pasado que se niega a morir, me acompaña siempre. A veces, en las noches de insomnio, creo escuchar el lejano repique de una campana, y mi corazón se acelera, temiendo las 9 badaladas, temiendo que algún día la voz de Naomi encuentre su camino hasta mí para terminar de contar mi historia, para desvelar los secretos que me aguardan en el fondo de mi propia sangre. Mi nombre es Mateo. Esta historia, que aún me persigue como una sombra fría y persistente, sucedió hace ya algunos años, en un rincón olvidado de Colombia, un pueblo colonial llamado Villa de la Candelaria. Un lugar hermoso en apariencia, con sus calles empedradas, sus balcones floridos y su imponente iglesia matriz, cuya torre se alza desafiante contra el cielo andino. Pero bajo esa belleza, se ocultan murmullos y leyendas que pocos se atreven a pronunciar en voz alta, especialmente la del campanario. En la Villa de la Candelaria el tiempo parece haberse detenido, o al menos fluye de una manera diferente. Fue en una madrugada de neblina espesa, de esas que parecen tragarlo todo, que el verdadero horror se me reveló. Pero para entenderlo, primero deben conocer la historia. La maldición que se gestó hace siglos y que sigue latiendo en el corazón de ese pueblo. Dicen que el campana principal de la iglesia matriz de la Candelaria no es como las demás. No, no lo es. Su historia se remonta al año de 1781, tiempos de la colonia, de encomiendas y de una crueldad que hoy nos cuesta imaginar. La leyenda susurra que ese campana no fue fundido con el bronce puro y noble que uno esperaría. No, en su aleación. Se mezclaron elementos prohibidos, impuros, nacidos del dolor y la venganza. Cuentan que el cráneo de un capitán español de apellido Vargas, un hombre cuya maldad era tan fría como el acero de su espada, fue arrojado al crisol. Un capitán que había sembrado el terror y la desesperación entre los habitantes, y sobre todo entre los esclavizados que trabajaban en sus minas. Y junto al cráneo, una ofrenda aún más macabra.
la sangre de una joven esclava, de nombre Esmeralda, cuyo linaje había sido arrancado de raíz por la brutalidad de ese mismo capitán. Esmeralda, una mujer cuya historia se perdió en los anales del tiempo, pero cuyo espíritu, se dice, quedó atrapado en el metal hirviente, en cada vibración de ese campana maldito. Así esa campana se convirtió en un receptáculo de almas atormentadas, de promesas rotas y de una venganza que trascendería las generaciones. La superstición local. Tequida a lo largo de los siglos advertía sobre sus badaladas. Se decía que a las 3:33 de la madrugada, en el silencio más profundo de la noche, el campana principal de la matriz de la Candelaria daba exactamente 9 badaladas secas. 9 golpes que no anunciaban el amanecer, sino la llegada de algo mucho más antiguo y oscuro. La gente del pueblo, incluso los más valientes, se santiguaban al escuchar la historia y se aseguraban de no estar cerca de la plaza a esa hora. Jamás. Pero, como siempre, el escepticismo tiene su precio. En 1999, un joven y ambicioso radialista, Ricardo Montoya, llegó a Villa de la Candelaria con el firme propósito de desenmascarar esa leyenda. Ricardo, un hombre de ciencia de lógica, se burlaba de las supersticiones. Él quería pruebas. Quería grabar el sonido de esas badaladas, demostrar que no había nada más que el eco de un viejo campana y la imaginación de un pueblo supersticioso. Preparó su equipo de grabación con micrófonos de alta sensibilidad y una noche se atrevió, se atrincheró en el campanario solo en la oscuridad esperando la fatídica hora. Los viejos del pueblo le rogaron, le advirtieron, pero su incredulidad era más fuerte que cualquier consejo. Se encerró allí, desafiando siglos de temor y de historias susurradas. A la mañana siguiente, Ricardo fue encontrado. No estaba muerto, lo cual de algún modo era peor. Estaba en un estado catatónico, sus ojos abiertos, fijos pero completamente vacíos. Su cuerpo inmóvil parecía una estatua de carne y hueso. Había perdido la mente, disuelta en algún abismo de horror que solo él había presenciado. Los médicos no encontraron explicación. Dijeron que era un colapso nervioso severo, pero la gente del pueblo sabía. Ellos sabían lo que había ocurrido. La grabadora de Ricardo fue recuperada, aunque se decía que la cinta había desaparecido. Pero el pueblo de la Candelaria es un nido de secretos, y por debajo de la superficie, los murmullos se convierten en verdades. Una copia clandestina de aquella grabación empezó a circular en secreto, de mano en mano, de oído en oído. Y lo que esa cinta reveló heló la sangre de cualquiera que se atreviera a escucharla. Se oían las 9 badaladas, secas profundas resonando con una oscuridad ancestral. 1, 2, 3, la pausa entre cada golpe era una eternidad de terror silencioso. Pero lo más escalofriante, lo que te arrastraba al borde de la locura, era lo que se colaba entre esas badaladas. Una voz femenina, no un grito, no un lamento, sino una letanía. Una recitación en alta velocidad, casi incomprensible por su prisa, pero que algunos lograron descifrar. Era la genealogía completa de Ricardo Montoya. Su árbol familiar, siglo tras siglo, nombre tras nombre hacia atrás en el tiempo. Desde su nacimiento hasta las raíces más profundas de su linaje, remontándose siglos hasta la época en que aquel campana fue fundido. La voz de Esmeralda, la esclava, enumerando cada antepasado, cada rama, cada hoja del árbol de Ricardo, como si al hacerlo, estuviera reclamando la suya propia, que le fue arrebatada y silenciada por la crueldad del capitán Vargas. Era su venganza. Contar tu historia, tu sangre, tu vida, hasta que no quede nada de ti. Yo vivía en la Villa de la Candelaria en ese tiempo. Era un joven como Ricardo, lleno de un escepticismo moderno. Las historias de viejas supersticiones me parecían folclore, cuentos para asustar a los niños. Pero la historia de Ricardo y el tono de pavor en los rostros de quienes la contaban siempre me había intrigado. Una de esas noches en que la neblina se adentra en el pueblo y lo envuelve todo, disolviendo los contornos de las casas, apagando las luces lejanas, me encontraba en mi cama. La humedad del aire se colaba por las rendijas y el silencio era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Yo no podía dormir. Mi mente divagaba. Y sin saber por qué, la historia de Ricardo y el campana maldito se apoderaron de mis pensamientos. Miré el reloj de la mesa de noche. Eran las 3 de la mañana. Me revolví intentando espantar esos pensamientos inútiles. 3:10, 3:20. Cada minuto parecía una hora. Sentía una opresión extraña en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. La neblina afuera era tan densa que las luces de la plaza eran solo halos borrosos. Y entonces lo escuché, el primer badaco, un sonido grave profundo que no solo vibró en el aire sino en mis huesos, un golpe seco metálico que pareció rasgar el velo de la noche. Mi corazón se detuvo.
Un escalofrío helado recorrió mi espalda desde la nuca hasta la punta de los pies. Aquello era real, no era el viento, no era un sueño, era el campana. Y entonces, en la pausa tensa que siguió al primer golpe, en ese silencio abrumador, lo percibí, un susurro, apenas perceptible como un hilo de voz que se colaba por las rendijas del tiempo. Una letanía rápida, urgente, ininteligible pero inconfundible. La voz de Esmeralda comenzaba a tejer la red. El pánico se apoderó de mí con una ferocidad inaudita. No había lugar para el escepticismo, no había lugar para la lógica. Solo había terror puro y primitivo. Terror a que esa voz, esa letanía implacable, empezara a recitar mi propia genealogía, a deshilachar mi existencia hasta sus orígenes. Sabía lo que eso significaba, sabía el destino de Ricardo. Me levanté de la cama como un autómata. Mis manos temblaban, mis piernas flaqueaban, pero una fuerza sobrenatural me impulsaba. No podía quedarme, no podía permitir que el segundo badaco sonara, que la voz se hiciera más fuerte, que empezara a pronunciar el nombre de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo, de mis ancestros lejanos. Mi mente solo gritaba una cosa: corre. Tomé las llaves del auto sin pensar, sin siquiera vestirme completamente. Me puse lo primero que encontré. Mis movimientos eran torpes, mi respiración era superficial y errática. Abrí la puerta de mi casa, el frío y la neblina me envolvieron, pero yo no sentía nada más que el miedo. El miedo a lo que estaba por venir. Corrí al auto, encendí el motor con manos temblorosas. El motor arrancó con un rugido que me pareció ensordecedor en medio de ese silencio preñado de horror. Engrané la marcha atrás y luego, sin mirar los límites de la calle, sin importar si golpeaba algo, pisé el acelerador a fondo. Mis ojos estaban fijos en el retrovisor, en la oscuridad que dejaba atrás, esperando en cualquier momento el segundo golpe. El segundo badaco. No miré atrás. Conducía a ciegas por las calles empedradas de la Villa de la Candelaria, el motor rugiendo, el corazón latiéndome a 1000 por hora. La neblina era tan espesa que apenas veía la carretera. Mis manos se aferraban al volante con la fuerza de un ahogado. Solo quería una cosa: salir. Salir de ese pueblo, salir de su influencia, salir de la maldición del campana. Y así lo hice. Conduje sin rumbo fijo, lejos, lo más lejos posible, hasta que el amanecer apenas se insinuaba en el horizonte, diluyendo la neblina y la oscuridad que había dejado atrás. Desde entonces, nunca más he regresado a Villa de la Candelaria, y nunca más he podido dormir tranquilo cuando el reloj marca las 3 de la madrugada, porque sé con una certeza que hiela el alma que el campana sigue ahí esperando su momento, esperando a la próxima alma incrédula que se atreva a escucharlo. Y sé con un terror visceral que la voz de Esmeralda sigue recitando, esperando su turno para tejer tu propia genealogía en el hilo de la noche.